Muy buenas a todos, yo soy Daga y bueno, estamos hoy aquí para examinar un nuevo libro. Se trata del libro de ¿Qué es la filosofía? De Deleuze y Guattari, de Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿no? Y bueno, ¿qué deciros sobre este libro? Yo le tengo especialmente aprecio, más que nada porque fue el primero que me leí de Deleuze y bueno, considero que es un libro fascinante por muchos motivos. Si nadie ha leído nunca un libro de ellos, yo se lo recomendaría por el hecho de que si son de por sí autores a lo mejor un poco complejos a la hora de entender, ¿no?, la forma en la que escriben, ¿no?, el estilo, utilizan muchos conceptos que ellos mismos crean, como veremos en el libro, ¿no?, lo que piensan al respecto de esto. Y realmente es un libro que, aunque pueda ser complicado en determinadas formas, digamos que yo creo que se captan bien las intuiciones de lo que quieren transportar, ¿sabes? Porque hay otros libros, ¿no?, de Deleuze concretamente, o de Deleuze y Guattari, que directamente son bastante complicados más para iniciarse. Pero bueno, yo es el primero que me leí, le tengo mucho cariño y bueno, me lo volví a leer, ¿no?, porque me apetecía y pensé en hacer un vídeo un poco resumiendo ciertas ideas generales. Tampoco voy a concretar muchas cosas, pero sí que quiero hacer hincapié en ciertas ideas que son bastante, no sé, interesantes, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir es que, bueno, este fue un libro, el último libro que escribieron juntos. Se publicó en 1991, 4 años antes de la muerte de Deleuze y, si no me equivoco, un año antes de la muerte de Guattari, ¿no? Fue el penúltimo libro de Deleuze, el último creo que fue el de Crítica y Clínica, que es como una antología de ensayos, o sea, de artículos, pero no estoy seguro, creo que sí. Pero bueno, entrando ya en materia, ¿no? Bueno, la edición está en la editorial Anagrama. Entrando en materia, digamos que es muy interesante el libro por el hecho de que en un primer momento, en la introducción, digamos que de una forma un tanto poética, ¿no?, digamos que empieza diciendo: tal vez no se puede plantear la pregunta ¿qué es la filosofía esta tarde?, cuando llegan a la vejez y la hora de hablar concretamente. Digamos que al principio del libro, ¿no?, hay como un intento, ¿no?, de comprender, bueno, me he estado toda la vida dedicando a la filosofía, pero ¿qué es la filosofía realmente? ¿Qué es esto que he estado dedicando toda mi vida, todo mi tiempo? He reflexionado sobre tantas cosas que son filosóficas y, sin embargo, no me he parado a pensar qué es la filosofía como tal, ¿no? Entonces hay como una especie de oda, ¿no?, como al final de los días, ¿no?, de una persona en su etapa, ¿no?, de vejez, digamos, llega el momento de reflexionar sobre aquello que has hecho, en tanto la materia que te ha expresado tantos sentimientos por tantos motivos, ¿no? Y bueno, el libro, digamos que al fin y al cabo es un intento de explicar lo que es la filosofía, y ya no solamente lo que es la filosofía, como dice el título, sino que tratará de transportar una explicación hacia lo que es la ciencia y lo que es el arte. Sin ir más lejos, es muy interesante la forma en la que consideran estas tres disciplinas, más bien estos tres campos, porque consideran que al fin y al cabo son las tres formas del pensamiento que los humanos pueden realizar, en el sentido de que no hay ninguna otra forma en la que los humanos puedan desarrollar su pensamiento y, por tanto, digamos que son esenciales al ser humano, por así decirlo. El ser humano se expresa a través del arte, de la filosofía o de la ciencia. No hay más lugar, o sea, no hay ningún otro tipo. Entonces, lo que dirán Deleuze y Guattari es interesante por el hecho de que piensan que son tres formas de ordenar el caos, ¿no? Digamos que la realidad es caótica y los seres humanos, digamos que a través de la ciencia, el arte y la filosofía, digamos, trazamos, por así decirlo, planos, como hablaremos concretamente. Cada uno de ellos traza un tipo de plano en el que podemos comprender el mundo, ¿no? Podemos comprender el mundo a grandes rasgos, ¿no? Bueno, primero, empezando por la filosofía. El libro al principio comienza como un intento de comprender la filosofía y luego se extiende a un intento de comprender lo que es el arte y lo que es la ciencia, ¿no?
Realmente estamos hablando de metafilosofía, ¿no? Una pregunta por el propio filosofar, ¿no? Que tiene ciertas características metafísicas, ¿no? Pues metafísicas si se quiere. Y luego estaríamos hablando de una filosofía de la ciencia, ¿no? Desde una perspectiva metafísica, a la hora de entender la ciencia, y una estética, ¿no? Un intento de comprender, digamos, el arte, o más bien qué es el arte para el ser humano, ¿no? En tanto el proceso de lo que es o de lo que se entiende como arte. Bueno, yendo ya al grano, sin ir más lejos, la filosofía para Deleuze y Guattari es el arte de crear conceptos, ¿no? Digamos que tiene una visión constructivista con respecto a lo que es la propia filosofía, y claro, realmente nos encontramos en una época en la que desde el siglo XX, ¿no? La concepción que había anteriormente, ¿no? Desde Nietzsche también, de la filosofía como un intento de conseguir o de alcanzar la verdad, pues queda totalmente relegada a algo más histórico. Entonces entendemos ahora, a partir de ahora, que la filosofía crea conceptos, y en este crear conceptos es como se puede adherir o puede comprender la realidad, en tanto que la filosofía tiene una predisposición a tratar de alcanzar lo infinito a través de sus conceptos, ¿no? Y a la vez también lo que intentará hacer estos conceptos es capturar los acontecimientos. En el sentido que cuando una persona crea un concepto en un determinado momento histórico, lo que está haciendo es capturar un concepto, capturar un acontecimiento de algo que ocurre a través del concepto, ¿no? Bueno, básicamente esto sería los rasgos principales, ¿no? Hablar también de los personajes conceptuales, ¿no? Que vendrían a ser pues ciertos ítems, ¿no? Que hay en cada filosofía de ciertos autores, ¿no? Desde Sócrates en Platón o el cogito cartesiano, son ciertos personajes, ¿no? O Zaratustra de Nietzsche. No hace falta que sean personajes literalmente, pero pueden serlo también, sino que pueden ser también ciertas ideas que adquieren como un rasgo casi de como una personalidad, ¿no? A la hora de desarrollar la filosofía de cada autor en la historia de la filosofía. Pero bueno, sin darle más vueltas, vemos que esta creación de conceptos se tiene que dar en un sitio. Ahí es cuando ya nacerá el concepto de plano de inmanencia, un concepto muy interesante que une sus raíces propiamente en Spinoza, en el Spinoza de Deleuze, en Spinoza y la filosofía práctica, ¿no? Este libro que es muy interesante, a lo mejor algún día lo traigo al canal. Digamos que en ese libro, al final, hablará, ¿sabes?, acerca de este plano de inmanencia. Digamos, ya era esto típico que hace Deleuze, ¿no? De coger a un autor y ponerle cosas que él no ha dicho, pero que a la vez que parezca que las ha dicho, ¿no? O que, digamos, que conserve su esencia, pero llevándolo más lejos de lo que el propio autor ha dejado que fuera, ¿no? Y bueno, el plano de inmanencia es un concepto que ya desarrollan a través de Spinoza y que es esencial para que es la filosofía, ¿no? Digamos que básicamente el plano de inmanencia estamos hablando de lo que llamarán una imagen del pensamiento. Yo entiendo por imagen del pensamiento como la predisposición, o más bien la disposición, más bien el dispositivo que permite que el pensamiento se pueda dar. Digamos que antes que hablar de conceptos incluso, ¿no?, estamos hablando de imágenes, ¿no? Entonces hay una imagen que es la imagen que posibilita todas las imágenes conceptuales que se dan en ese plano, ¿no? Y ese plano de inmanencia, estamos hablando de un plano virtual en oposición actual, ¿no? Ambos, actual y virtual, son como ese dualismo, ¿no?, más bien dicotomía, que utilizará Deleuze tanto en su filosofía que desarrolla en Diferencia y Repetición, ¿no?, que acoge de Bergson, pero que realmente tienen una condición, tanto lo actual como lo virtual, de ser reales. Tanto lo actual es real como lo virtual es real. No es que lo actual sea real y lo virtual no. Para Deleuze, lo actual y lo virtual son reales, simplemente que están en planos diferentes, ¿no? Que vendría a decir, vale, pues este plano de inmanencia es virtual, y en este plano de inmanencia es donde se ponen los conceptos y se mueven infinitamente, ¿no?, en toda la realidad. Digamos, en todo este plano se relacionan entre ellos a grandes velocidades
y a la vez también se encuentran en relaciones de cercanía, ¿no? Digamos que a lo largo de la historia estos conceptos pueden ser rescatados, pueden ser reinterpretados, y en función de la relación que tienen unos conceptos sobre otros, pues se encuentran, digamos, en una distancia o una lejanía. Y son conceptos que son inmanentes y trascendentes, ¿no? Porque sobrevuelan el plano de inmanencia, porque van más allá de la inmanencia del mundo, pero a la vez también son inmanentes, básicamente. Tampoco voy a hablar mucho más sobre esta cuestión. Vamos a pasar a la ciencia. La ciencia ocurre lo mismo. Digamos que la ciencia, al fin y al cabo, en vez de crear conceptos, crea funciones, entendiendo por funciones cualquier tipo de función científica, ¿no? Desde un algoritmo informático podemos pensar, o un análisis de sangre, una taxonomía natural. Digamos, son funciones, maneras de entender el mundo que la ciencia aplica a sus categorías, no aplica su forma de entender. Digamos, como que trata de comprender un estado de cosas. Digamos que al fin y al cabo el mundo exteriormente funciona de una forma, ¿no? Hay una serie de patrones, hay una serie de funciones que se pueden aplicar a ese estado de cosas, del mismo modo que los conceptos se aplican a acontecimientos, y la función del científico es tratar de encontrar esas relaciones a través de las funciones que crea para entender el mundo, ¿no? Entonces vemos que hay una intención siempre artística, tanto el arte de crear conceptos en filosofía como el arte de crear funciones en ciencia. Y bueno, y hablamos de un plano de referencia. Si antes era un plano de inmanencia, ahora es un plano de referencia. En el sentido de que hay una serie de referencias, ¿no? En el sentido primario, ¿no? En el sentido de sentido y referencia, en un sentido fregeano. Yo lo comprendo así. Al fin y al cabo, referencias en el mundo, cosas, objetos, si se quiere llamar, que son entendidos por el científico a través de funciones, ¿no? Algo que ya no depende de la mente del individuo solamente. Las funciones dependen de la mente del individuo, pero las funciones no se limitan a eso. Siguiendo con la segunda parte, vale, sí, luego lo que llegará son el arte de crear sensaciones, que eso es lo que sería el arte, ¿no? El arte es el arte de crear sensaciones, ¿no? Aunque suene redundante, el arte es el arte, pero es el arte de crear sensaciones, por así decirlo. En el sentido de que al fin y al cabo lo que crea el arte son bloques de sensaciones, entendiendo por sensaciones cualquier tipo de sensación. Digamos que tiene un sentido materialista, si nos damos cuenta, por el hecho de que la literatura crea sensaciones a través de palabras que en sí son cosas materiales, o la pintura con manchas, la música con sonidos, el cine con fotogramas. Es decir, son series, son bloques de sensaciones. Por ejemplo, yo pinto una mancha de color rojo y ahora es una sensación de color rojo. Pues digamos que esos bloques de sensaciones se juntan unos con otros en lo que se denominará un plano de composición, que digamos que el plano de composición es donde el artista, ¿no?, reorganiza, reestructura todas las partes de la obra y le da la forma en la que quiere que sea, ¿no? Entonces esos bloques de sensaciones son ordenados de la manera en la que el artista desea que lo sean, no simplemente por unir varios sonidos ya creas un bloque de sensaciones interesante. Ahí es donde está la magia de la creación, ¿no? Que esa creación de sensaciones que lleva el arte también influye en la forma en la que el plano de composición, que es virtual, al igual que los anteriores planos, digamos, es predispuesto de una determinada forma, ¿no? Está dispuesto de una determinada forma. Y bueno, con esto realmente yo creo que hemos resumido lo general del libro, ¿no? Hay alguna cosa que no he hablado, yo que sé, como las figuras estéticas o algún capítulo concreto, ¿no? La geofilosofía, etc. Pero bueno, quería hacer un resumen general por tampoco hacer un vídeo larguísimo. Y bueno, por último, ya acabar diciendo otra vez el hecho de que lo que les interesa también destacar a Deleuze y Guattari, que tanto la filosofía como el arte como la ciencia son formas, son las tres únicas formas del pensamiento humano, y también son las tres únicas formas que tenemos para ordenar el caos. Digamos que
no hay que entender como que son una jerarquía, ¿no? Como nos muestra la realidad social, ¿no? Que trataría de poner como la ciencia por encima, ¿no? Y lo demás todo subordinado a la ciencia, sino que es algo horizontal, como planos de inmanencia. No están superpuestos unos a otros, sino que se retroalimentan unos a otros y se influyen unos a otros. En la filosofía de Deleuze o la de Guattari podemos ver múltiples conceptos que realmente vienen de la ciencia, vienen de la filosofía, ¿no? Véase rizoma, ¿no? Que viene algo de la botánica, o veas la línea de fuga, ¿no? Que sería algo plenamente de la historia del arte. Entonces, también vemos como una intención de ver las formas del pensamiento en una línea de Nietzsche, ¿no? Como filósofo artista, ¿no? En el sentido de querer hacer de la filosofía un arte y querer llevarlo hasta sus límites, al máximo. Poder experimentar en cada una de estas formas del pensamiento el poder que tiene cada persona, ¿no? Que mediante el pensamiento pueda crear, y de qué forma crea cada disciplina, ¿no? cada campo del saber, por así decirlo. Entonces yo creo que es un libro que es interesantísimo, muy novedoso, ¿no? En cuanto a la forma en la que se comprende el arte, la ciencia y la filosofía. Y para aquellos que yo pienso que, o sea, para aquellos que no hayan leído nunca un libro de Deleuze o de Guattari, yo se lo recomiendo fervientemente, por el hecho de que yo lo empecé con este, y la verdad es que a mí me enamoró muchísimo este libro. Así que bueno, eso ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo. Chao.